Hola, buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Mi nombre es Oscar Mesano y presido el Centro de Capacitación en Alta Tecnología. Hoy le doy la bienvenida al tercer webinar del año. Juntamente con OEA CITEL tenemos un programa anual de webinares que comienza en febrero y finaliza en noviembre. Un comentario, si hay alguna temática que no hemos tocado, y estoy seguro de que es así, dado que solo realizamos un webinar por mes, envíenos un mail con los temas que estimen interesantes y los evaluaremos para incluirlos en nuestro calendario. Ya hemos recibido algunos tópicos muy interesantes que estamos evaluando. En el caso de este tercer webinar, se trata de e-learning como experiencia educativa. La pandemia ha transformado en diferentes formas nuestras vidas y la educación no estuvo exenta de estos cambios. El e-learning, que fue una solución importante como contenedor de los alumnos y una solución para la imposibilidad de lo presencial, seguramente se quedará como herramienta de apoyo y complementaria de lo presencial. Bueno, pero dejemos que el experto hable sobre este tema, Patricio Carranza, que luego de algunos anuncios de mi parte sobre este webinar será presentado por María Celeste Fuenmayor, a quien agradecemos su permanente participación y apoyo a estos webinars. También agradezco a OEA CITEL, del Departamento de Recursos Humanos de CITEL, también a Oscar León, director ejecutivo de CITEL, y nuevamente a María Fuenmayor, funcionaria de CITEL, por todo el apoyo que nos brindan para la realización de este ciclo de webinares. Algunos comentarios sobre el mismo. Este webinar tiene los micrófonos apagados. Por favor, realicen las preguntas, consultas, inquietudes por medio del chat. Al final del webinar serán leídas en el orden que fueron cargadas. Este webinar será grabado y luego podrá ser visto en nuestro canal de YouTube, pero además recibirán el link para el acceso al mismo. Sin más, le doy la palabra a María Celeste. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Oscar. Buenos días, Patricio. Bueno, en primer lugar, agradecerle al CCA TELAT, como siempre, su disposición y esta buena relación que tenemos para seguir haciendo estos trabajos mensuales de estos seminarios que son muy productivos y que sirven de mejoramiento profesional para todos nuestros miembros. Asimismo, agradecerle a todos los participantes en el día de hoy y quisiera tomar la oportunidad en nombre del secretario ejecutivo de la CITEL, de la Coordinación de Recursos Humanos de la CITEL, agradecerle su participación y también hoy siendo un día tan especial, el día 28 de abril en celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, tocar este importante tema que es el e-learning como una herramienta de adiestramiento y capacitación para todos. Esta mañana tenemos a nuestro amigo Patricio Carranza, que es un amigo invaluable de la CITEL, ha sido nuestro instructor en varios diplomados, un experto excelente de amplia y reconocida trayectoria a nivel internacional, así que lo dejamos con ustedes para que nos dé esta magnífica ponencia que tenemos en el día de hoy sobre el e-learning. Agradecerle a Patricio y a toda su participación y los dejo sin más con Patricio esta mañana. Muchísimas gracias, Patricio, bienvenido y agradecerte nuevamente tu participación con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Celeste, muchas gracias, Oscar. Agradecido, por supuesto, a Sociedad TELAT, a OEA CITEL, por supuesto, a la figura de Oscar León como secretario ejecutivo que impulsa este tipo de actividades y a Celeste, por supuesto, nuevamente gracias, no solo por la inmerecida presentación, sino también por permitirme ser parte de esta experiencia que por sobre todas las cosas también me enriquece a mí. Y gracias a quienes están participando, a quienes están teniendo la gracia de escucharme hoy con este tema del e-learning. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar a hablar de este tema del e-learning. Sí quiero alertarlos de que no voy a hablar de la historia del e-learning, no vamos a hablar de los aspectos estrictamente técnicos de la aplicación de la metodología del e-learning,
pero sí me gustaría abordar en esta ocasión aspectos que tienen que ver justamente con qué nos llevamos de Steve Learning, un poco lo que mencionaba Oscar al principio al presentar este webinar, es decir, ¿qué podemos rescatar del e-learning como experiencia educativa? Y para eso me gustaría remontarme algunos años atrás. A mí siempre me gusta hurgar un poco en la historia para entender un poquito dónde estamos y hacia dónde vamos, o por lo menos entenderlo un poquito mejor. Y podría retrotraerme, por ejemplo, a la década del 80, 1988, cuando Isaac Asimov, un escritor muy reconocido de ciencia ficción, participando del programa El Mundo de las Ideas, hizo una descripción extraordinaria de lo que hoy es el e-learning. Y estamos hablando del año 1988. Es una entrevista muy jugosa. Los invito, si les interesa verla, está disponible en YouTube. Y es una entrevista muy jugosa a Isaac Asimov respecto de lo que él piensa de la educación del futuro y cómo imagina que los estudiantes van a acceder al conocimiento en el futuro. En algunos aspectos es un poco escalofriante la forma en que él describe algo que para ese momento todavía era absolutamente desconocido, por lo menos para el común de los mortales. Sin embargo, 1988 tal vez no sea tan historia, porque no han pasado tantos años, entonces vamos a irnos un poquito más hacia atrás. Y vamos a recordar hacia fines del siglo XIX la figura del escritor H.G. Wells. H.G. Wells fue quien escribió, un escritor inglés, que fue quien escribió la novela La Guerra de los Mundos, novela que a lo mejor conocemos no tanto por el libro, pero sí por las películas. La Guerra de los Mundos fue escrita por este escritor inglés, H.G. Wells, hacia fines del siglo XIX, y relata una supuesta invasión de los marcianos al planeta Tierra. Y la relata, por supuesto, en el contexto de lo que él conoce, que es el Londres de fines del siglo XIX. Un poquito más adelante, en la noche del 30 de octubre de 1938, víspera de Halloween, Orson Welles, también un escritor reconocido de Estados Unidos, presenta en su programa de radio, una suerte de radioteatro. Lo que hace Orson Welles esa noche es hacer una adaptación de la novela de H.G. Wells a la radio y presenta esta novela, La Guerra de los Mundos, con un formato muy parecido a lo que podría ser un noticiero. Y entonces en ese noticiero él describe con un realismo extraordinario, dada su experiencia no solo en radio sino en las artes. Él presenta, decía de una manera extraordinariamente vívida, lo que es esa invasión de los marcianos al planeta Tierra. Pero además, él tiene la precaución de adaptar todos los contenidos de esa novela de H.G. Wells ambientada en Londres y los adapta al territorio de Estados Unidos. Es decir, que en su presentación esa noche de víspera de Halloween por radio, él lo que hace es ambientar la invasión de los marcianos en Estados Unidos y después en el resto del planeta. Pero además involucra en este formato de radioteatro con visos de noticiero radial, involucra a distintos corresponsales en diferentes lugares de Estados Unidos a los que les da intervención para preguntarles lo que está sucediendo localmente y darle más realismo a esta presentación. El resultado de este programa de radio fue un poco diferente a lo que Orson Welles esperaba. La realidad es que
el impacto de su programa de radio en la población implicó escenas de pánico. 20 millones de personas entraron en pánico, salieron a las calles, empezaron a llamar a los servicios de emergencia, saturando los sistemas telefónicos, en fin, un desastre de una envergadura enorme, significativa. Y esto, perdón, Oscar, te puedo pedir que tenés el micrófono abierto y hay algún ruido ambiente. Si pudieras cerrar tu micrófono. Decía entonces, lo que provocó su programa de radio fue un efecto totalmente inesperado. Unas escenas de pánico que involucraron a 20 millones de personas en Estados Unidos. Y esta situación obligó a Orson Welles a la mañana siguiente a dar explicaciones de lo que había sucedido. Está también en YouTube, para quien quiera verlo, están esa conferencia de prensa que Orson Welles da a la mañana siguiente frente a los periodistas explicando qué fue lo que sucedió la noche anterior, o tratando de darle una explicación a algo que no sabía que iba a suceder. Y una de las frases que quiero rescatar de lo que Orson Welles dice en esa conferencia de prensa es que no sabíamos a quién estaba llegando nuestro mensaje, no conocíamos a nuestro público y no sabíamos, por lo tanto, el impacto que esto iba a tener. Claro, en 1938 una programación radial llegaba prácticamente a todo el país, pero quien hacía la emisión no tenía demasiada idea de quiénes estaban escuchando y en qué situaciones y en qué circunstancias estaban escuchando esto. Lo curioso es que algunos años después, y ya conocida esta noticia de lo que sucedió esta víspera de Halloween en Estados Unidos, esta misma situación se dio en dos lugares diferentes de América Latina. El 12 de noviembre del 44 en Chile, con escenas de pánico también a partir de esta transmisión que se hizo de la Guerra de los Mundos por radio, y el 3 de febrero del 49 en Ecuador. En esta oportunidad en Ecuador lamentablemente hubo que lamentar, valga la redundancia, hubo que lamentar algunas víctimas también. Es decir, una situación que había pasado ya algunos años antes y que era conocida, volvió a provocar lo mismo, volvió a provocar ese mismo impacto de pánico producto de una situación que algunos, o en el caso de Estados Unidos muchos, creyeron que era real, que realmente los marcianos nos estaban atacando. Esto ha sido producto, estas situaciones han sido producto de mucho análisis para tratar de entender también cuál fue la razón por la cual sucedieron estas cosas. Y hay, diría, un denominador común en ese análisis. Y ese denominador común es la educación. Es decir, una de las razones o uno de los factores a los que se adjudica esta situación de pánico vivida por la población, responde a la falta de una capacidad de análisis crítico de los eventos. Es decir, las personas creyeron lo que estaba sucediendo, entre otras cosas, porque no tenían adquirida la capacidad de análisis crítico, de entender que algo, si uno lo analizaba de una manera un poco más fría, era poco probable o imposible que realmente estuviera sucediendo. Entonces, aquí hay una explicación a esta situación que pasa por la educación. Y esta explicación a esta situación es algo que debiera, de algún modo, servir como experiencia. Pero ya sabemos los seres humanos que no somos muy adeptos a capitalizar la experiencia, lo venimos viviendo desde la primera revolución industrial. Entonces nos encontramos con que llegan más marcianos en una época un poco más contemporánea. Sí, yo recuerdo cuando estaba en los primeros años de la escuela secundaria, estoy hablando de comienzo de la década del 70,
Y un día un compañero nuestro del colegio llegó con la novedad de que su madre había comprado un horno a microondas. Para nosotros fue una reversión de la novela de Orson Welles. No sabíamos de qué nos estaba hablando, así que cuando terminamos las horas de clases, fuimos todos a la casa de este compañero de clases para conocer ese nuevo marciano, que era el horno a microondas. Y por supuesto la madre, que nos conocía a todos, nos mostró, sabía que íbamos a ir, nos mostró el horno a microondas que había comprado, que parecía algo mágico, que podía hacer en poquísimo tiempo, algo que nuestras madres cocinaban durante mucho tiempo en un horno a gas. Y una de las características que recuerdo nos mencionó la madre de nuestro compañero es que para poder utilizar este horno a microondas estaba haciendo un curso que duraba un mes. Un curso que además tenía material didáctico y video, pero por sobre todas las cosas que tenía la obligación de hacerlo, porque el fabricante del producto obligaba a los compradores a hacer esta capacitación en el uso del producto para mantener la garantía. Es decir, que quien compraba el horno a microondas y no hacía la capacitación perdía la garantía del producto. Volvemos a encontrarnos entonces con esta intersección de incorporación de la tecnología, de estos marcianos que siguen llegando a nuestras vidas, y la educación, que actúa como catalizador para incorporar esa misma tecnología. En este caso, un curso para aprender a usar el microondas. Todos sabemos hoy que si necesitamos un microondas vamos a un supermercado, cargamos la caja en nuestro carrito, la llevamos a nuestras casas y cuando la sacamos de la caja simplemente lo enchufamos y lo empezamos a usar, porque ni siquiera tiene un manual. Simplemente ya hemos adoptado el microondas como un elemento de nuestras vidas y que sabemos usarlo de la misma manera que usamos un teléfono. Esto ha sido el producto de esta, como decía antes, intersección de la adopción de la tecnología con este catalizador que es la educación. Y un poco más cerca en el tiempo empiezan a llegar más marcianos a nuestras vidas. Yo todavía conservo mi primer teléfono celular, que es el que estamos viendo en pantalla. Lo conservo, supongo que porque creo que en algún momento lo podré donar a algún museo. Pero esto también fue un cambio importante, esta ubicuidad, esta capacidad que nos dio la telefonía celular de estar comunicados independientemente del lugar donde nos encontremos. Entonces esto también fue una invasión marciana que tuvimos que comprender, que tuvimos que adoptar y para la cual también la educación fue un catalizador de ese proceso, de la misma manera que, por supuesto, hacia fines de la década del 90 o mediados de los 90, la incorporación de la web, la incorporación de Internet, y esa percepción o esa sensación de recordar, yo me acuerdo con mucha claridad, de recordar las palabras de Isaac Asimov en ese programa que les mencionaba en 1988, acerca de cómo sería la educación en el futuro. La llegada de Internet a mí terminó de cerrarme ese círculo conceptual que proponía Isaac Asimov en esa entrevista del mundo de las ideas. Pero seguimos avanzando y por supuesto estoy avanzando rápido, no estoy haciendo un raconto de todos los marcianos que han ido llegando a nuestra vida a lo largo de la historia, pero sin lugar a dudas en estos últimos tiempos, y diría en estos últimos 2 años, tuvimos la llegada de nuestro marciano por excelencia. Y la verdad es que no lo vimos venir. Y casi que nos encontramos de la misma manera que se encontró la población que escuchaba el programa de Orson Welles en 1938. Recuerden, yo recuerdo marzo de 2020, una situación que no comprendíamos del todo, que no sabíamos qué impacto tenía, que por momentos pensábamos que iba a pasar en 30 días y después pensábamos que nos íbamos a quedar con estos 30 años.
realmente era una situación muy parecida a lo que vivió la población que escuchó el programa radial de Orson Welles en 1938. Y frente a esta situación, que no la voy a describir porque todavía la estamos viviendo, todos la conocemos, todos somos contemporáneos a esto y todos sabemos el impacto, los diferentes impactos que ha tenido, pero si tuviéramos que elegir uno en el contexto de lo que estamos hablando hoy, tenemos que elegir esta imagen que se volvió de la noche a la mañana, un elemento más de nuestros escritorios, de nuestras mesas o del lugar en el que nos encontremos. Pasar de la noche a la mañana a la virtualidad. Reuniones de trabajo a través de sesiones remotas. Empezar a utilizar, por ejemplo, el término Zoom con una frecuencia a la que no estábamos acostumbrados. Solamente los fotógrafos utilizaban el término Zoom. Ahora empezamos a utilizarlo con muchísima frecuencia y con una característica particular que me hace recordar a las épocas de las hojitas de afeitar. Recuerdo, por ejemplo, las hojitas de afeitar venían de muchas marcas. Sin embargo, popularmente se le llama Gillette a la hojita de afeitar. Y se le llama Gillette porque la marca que logró imponerse frente a las otras fue la marca Gillette. Y por eso utilizamos el término Gillette para referirnos a cualquier hojita de afeitar, independientemente de la marca que tenga. Si es que todavía hoy existen, no lo sé. Pero de esa manera, recordé esto porque el término Zoom hoy se utiliza como sinónimo de videoconferencia o sinónimo de plataforma de videoconferencia, independientemente de la plataforma que estemos utilizando. Y empezamos a adoptar entonces no solo formas diferentes de trabajar, sino que empezamos a adoptar terminología diferente. Vamos a hacer un Zoom y utilizamos Webex, utilizamos Google Meet, cualquier otra herramienta. Sin embargo, Zoom por alguna razón se convirtió en el término que identifica a este tipo de actividades. Y en este contexto en el que nos encontramos, donde empezamos a trabajar a través de nuestra computadora, viendo las caras en cuadraditos, tal vez creo que con mayor certeza lo puedo decir, el sistema educativo fue el que mayor impacto experimentó frente a esta situación. No solo porque los niños debieron quedarse en sus casas y no podían ir a las escuelas, sino porque además la única forma de resolver esa situación dependía, o mejor dicho, la solución a este tipo de situación dependía 100% del sistema educativo. Y el sistema educativo no estaba preparado para esto. Cuando dije estos fueron marcianos que no vimos venir, el sistema educativo no lo vio venir para nada. A pesar de que teníamos múltiples señales a lo largo de la historia de que el sistema educativo debía evolucionar hacia este tipo de soluciones, sin embargo lo tomó totalmente por sorpresa. En este nuevo contexto, donde aparecen nuevos roles, aparecen nuevas necesidades, este impacto que tiene este marciano, que es la pandemia, este impacto que tiene el sistema educativo, debe ser zanjado de alguna manera. El sistema educativo conocía los modelos de e-learning, son modelos que vienen utilizándose hace 40 años. Son modelos que no solo se utilizan de manera esporádica, existen metodologías de aplicación de modelos de e-learning, pero estaban en algún cajón. Entonces, esto que digo de que los seres humanos no estamos habituados a aprender de nuestros errores y a capitalizar la experiencia, se dio de manera absolutamente clara con el impacto que la pandemia tuvo en el sistema educativo. Y aquí tenemos que pensar que estos cambios de roles, de los cuales hemos tenido experiencias a lo largo de la historia, deben
ser realizados de manera consciente, digamos, porque ya tenemos suficiente experiencia como para saber y como para tratar de anticiparnos a determinados cambios. Yo siempre me acuerdo de una historia, y disculpen que vaya al pasado y vuelva constantemente, pero me ayuda, como dije al principio, a entender el porqué de muchas cosas que suceden. Siempre recuerdo, y vuelvo a mi época de escuela secundaria, década 70, siempre recuerdo cuando en la escuela teníamos clases de esta materia. Esto que parecen, no sé, dibujos de bichitos o símbolos incomprensibles, en realidad es una materia que teníamos en la escuela secundaria y que se llamaba estenografía. Y en esta materia lo que hacíamos era aprender una escritura de signos que permitía escribir a la misma velocidad a la que hablaba una persona. Un profesional en estenografía, como la profesora que nos daba esta materia, era un profesional muy reconocido porque trabajaba en los directorios de las empresas o trabajaba en juzgados, y su función era escribir de manera textual lo que se decía en las reuniones o lo que se decía en las instancias de los juzgados. Es decir, que tenía una capacidad de transcripción textual de lo que se hablaba a partir de la escritura de símbolos. Esto alguna vez yo lo supe hacer, porque la realidad es que cuando yo estaba en la escuela y tenía esta materia me hacía ruido, me daba vueltas en la cabeza y no me terminaba de conversar, no porque me resultara difícil. Había aprendido a escribir con esta simbología, pero no entendía para qué lo estábamos haciendo, no entendía cuál era el sentido de esto, y mucho menos lo entendí el día que mi padre me regaló mi primer grabador. Un grabador con el que, me recuerdo, me pasaba los fines de semana apretando la tecla roja y hablando ya al micrófono para después escucharme. Y entonces con mis hermanos jugábamos a hacer programas de radio o a hacer entrevistas y después las escuchábamos. Era fascinante. Y frente a esto, con lo que yo jugaba el fin de semana, después tenía que ir el lunes a la escuela a aprender a escribir con símbolos en esto que se conocía como estenografía, y que hoy como profesión ya no existe, porque obviamente la tecnología da una solución mucho menor a esto, mucho mejor, perdón, a esta problemática de tener que tener una transcripción textual de lo que se habla o lo que se dice en una reunión o en un juzgado. Y recuerdo entonces esos fines de semana donde jugábamos con mis hermanos, con este grabador que me había regalado mi padre. Y eran, digamos, era no solo el leer el contenido, el leer el sentido de lo que se estaba diciendo, sino entender también las emociones. Porque yo puedo decir lo mismo desde el punto de vista textual, pero lo que no puedo darle en el texto son las emociones que escucho en la voz, por ejemplo, y que podíamos interpretar a partir de escuchar lo que habíamos grabado previamente. Un psicólogo norteamericano, Olecam, hizo una experiencia muy interesante con esto de las emociones que les mencionaba que sentíamos cuando escuchábamos nuestras voces en ese grabador. Hizo un estudio muy interesante, lo hizo con una tribu de Papúa Nueva Guinea a principios de la década del 70. Papúa Nueva Guinea, puse el mapa para que nos contextualicemos en el territorio. Papúa Nueva Guinea es un estado independiente al norte de Australia, perteneció, hasta la década del 60 perteneció a Australia, pero desde 1973 es un estado independiente. Y lo que hizo ECAM fue hacer una experiencia con una tribu de Papúa Nueva Guinea que nunca había tenido contacto con ningún otro grupo social del mundo. Es decir, no conocían ninguna otra cultura que no fuera de ellos mismos, no habían tenido ningún contacto. Y la experiencia que hizo ECAM tenía que ver con que él quería demostrar que las emociones podían ser interpretadas de manera transversal por todos los seres humanos, independientemente de que conocieran o no sus culturas.
que las emociones eran de algún modo un lenguaje universal. Y además asociaba esa interpretación de las emociones a las expresiones faciales. Él decía que si alguien se reía, cualquiera iba a entender esa expresión independientemente de que conociera su cultura. Y esto fue muy interesante porque a partir de ese estudio lo que hace Ekman es establecer las 6 emociones básicas de los seres humanos. Él establece que todos los seres humanos tenemos 6 emociones básicas. 6 emociones básicas, perdón. Si hay alguno que está escuchando lo que estoy diciendo en este momento y conoce el tema, va a decir, no, en realidad son más. Sí, la realidad es que Ekman después profundiza su estudio y establece algunas varias emociones más. Pero la base, digamos, los pilares de las emociones de los seres humanos son estas 6 emociones básicas. Emociones básicas que podemos analizar brevemente cada una. La primera, no por ningún orden en particular, pero bueno, establecí como primera la felicidad. Es una emoción que todos conocemos y que está asociada con las situaciones que nos producen alegría o las situaciones que nos producen placer, pero también nos produce felicidad la acción, el hacer cosas. Los seres humanos somos seres humanos que buscamos consciente o inconscientemente crear, producir, construir, avanzar. Entonces ese tipo de actividades también nos producen felicidad. Hay quienes tienen felicidad cuando salen a la mañana a correr, otros sienten felicidad cuando construyen, realizan alguna actividad manual y construyen algo. Hay diferentes tipos de acciones que a los seres humanos nos producen felicidad. Y esta es una de las emociones que Ekman establece como una de las 6 emociones básicas. La otra es la tristeza, por supuesto, que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con situaciones de impotencia o con situaciones en las cuales nos encontramos sin ganas de hacer cosas, digamos, todas cosas que nos producen tristeza. Son emociones que los seres humanos tenemos, no son emociones ni buenas ni malas, son emociones que hacen que seamos lo que somos, seres humanos. ¿Sí? Estas son emociones que son las emociones que Ekman estableció entre estas 6 emociones básicas. El miedo que además es una emoción que está asociada con nuestro instinto de conservación, nuestro instinto de supervivencia como especie. El miedo que surge de las situaciones que nos producen tensión o de las situaciones que nos impulsan voluntaria o involuntariamente a escapar o ponernos en una actitud de defensa. Estas son las situaciones que surgen de una emoción como el miedo. Y tenemos también la emoción del enojo, una emoción natural de los seres humanos, que nos enojamos con nosotros mismos cuando nos escuchamos, nos enojamos cuando estamos ante situaciones de tensión o nos enojamos cuando estamos frente a alguna situación relacionada con las actitudes o con acciones con otros que nos producen enojo. Y tenemos las emociones relacionadas con las sorpresas. También, tal vez cada vez menos, cosa que a mí me pone un poco triste también, otra de las emociones básicas. Los seres humanos tal vez estamos perdiendo la capacidad de asombro. En la década del 50 nos sorprendíamos cuando el transistor reemplazó a la válvula y permitió hacer dispositivos mucho más chicos. Hoy nos dicen que han hecho autovoladores y no nos sorprende tanto. Digamos, de a poco estamos perdiendo la capacidad de asombro y tal vez es un ejercicio que deberíamos retomar, empezar a permitirnos sorprendernos frente a algunas situaciones que en la sorpresa tienen que ver con algo que no esperábamos o con algo que nos parece absolutamente novedoso, como lo que mencionaba recién, o algo que incluso suena hasta extraño, pero la sorpresa es algo
que necesitamos como seres humanos y que tal vez también debemos permitirnos darnos el permiso para que algo nos sorprenda. Y tenemos otra emoción que también está relacionada con el instinto de supervivencia o el instinto de conservación, que es lo que se conoce como el asco, la repulsión, la aversión, ya sea a imágenes o a diferentes tipos de cosas. Hay quienes tienen repulsión contra animales o contra texturas o contra olores o contra lo que sea. Tiene que ver con el instinto de conservación también, porque normalmente las cosas que no nos gustan o que nos producen asco o repulsión suelen ser además las cosas que pueden ser peligrosas o potencialmente peligrosas. Comemos algo que no tiene buen sabor y bueno, y nuestro cuerpo nos dice esto no está rico, tal vez no sea tan bueno comerlo. O si vemos algún animal que nos produce algo de repulsión, a lo mejor es una buena idea no acercarnos demasiado, porque esa repulsión tiene que ver con que ese animal puede ser potencialmente peligroso también para nuestra salud o para nuestra vida. Estas son las emociones básicas que ECAN estableció a partir de esta experiencia que hizo con la tribu de Papúa Nueva Guinea. ¿Por qué hablo de emociones? Porque, bueno, por lo que dije al principio, porque este marciano que llegó hace 2 años y que produjo esta pandemia, nos generó infinidad de emociones. Con total certeza nos generó todas las emociones que acabo de mencionar, o casi todas. Y son emociones que, vistas desde el punto de vista de lo educativo, son emociones que tenemos que conocer y que tenemos que saber, que se han producido, que se han generado y que han impactado en nosotros mismos y en nuestros interlocutores, en el caso del ámbito educativo, nuestros estudiantes, por ejemplo. Este webinar fue presentado con el título e-learning como experiencia educativa. Y una experiencia es lo que uno vive desde estos diferentes tipos de sentimientos. Eso es una experiencia. Entonces, mi pregunta en este punto es, ¿qué experiencia hemos tenido nosotros como estudiantes, como alumnos o como docentes o como interlocutores de este nuevo contexto virtual? ¿Qué experiencia hemos tenido desde el punto de vista de las emociones? ¿Cuántos de ustedes en este momento están aburridos con lo que estoy diciendo? ¿O no están de acuerdo y se enojan? ¿O se sorprenden a lo mejor de lo que estoy diciendo? Entonces las emociones forman parte de esto que estamos viviendo. Y si hay alguien que sabe mucho de esto de las emociones, es un director de cine. A quien estamos viendo en pantalla es Alex de la Iglesia, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Alex de la Iglesia es un reconocido director de cine español y fue además presidente de la Cámara de Cine de España, y en el año 2011, si no me equivoco, dio un discurso en la apertura de los premios Goya en España. Dio un discurso que para mí es una joya, es un discurso que yo cada tanto voy a YouTube, lo busco y lo vuelvo a escuchar. Año 2011, Alex de la Iglesia, uno de los más importantes cineastas de España y del mundo por las películas que ha realizado, dio un discurso en el que habla, para resumirlo, pero los invito a que escuchen, a que busquen ese discurso en YouTube y lo escuchen. Para resumirlo, Alex de la Iglesia dice: el mundo cambió, tenemos que cambiar. Ese diría que es el resumen o la frase más contundente de ese discurso de Alex de la Iglesia. Recordemos que es un cineasta que le está hablando a cineastas, le está hablando a actores de prestigio y les está diciendo: señores, no podemos seguir haciendo cine de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora. Recuerden que un director de cine es, creo por antonomasia, el profesional que juega con las emociones.
Lo que busca un director de cine es jugar con las emociones del espectador para que el espectador se quiera quedar sentado en esa butaca, que se quede atrapado en esa butaca y que no quiera irse hasta que la película termine. Y eso solo lo logra a partir del manejo de las emociones. Eso es lo que logró, lo que transmitió Alex de la Iglesia en ese discurso de apertura de los premios Goya del 2011. Y tiene mucha razón, porque, bueno, él lo dijo en el 2011, pero los cineastas saben esto desde hace muchísimo tiempo. En 1933 fue furor la película King Kong, la película donde ese gorila gigante se trepaba al Empire State y jugaba con los aviones que trataban de derribar. Y esto tal vez fue, elegí esta película porque fue una de las películas que más impacto desde el punto de vista de las emociones tuvo en aquella época, pero hablando de emociones, no estamos hablando solo del miedo que puede producir un gorila gigante trepado al Empire State. Tenemos diferentes tipos de emociones, emociones que tienen que ver con el amor, con la ternura, emociones relacionadas con el miedo, con Hannibal Lecter tratando de comerse el hígado, o emociones relacionadas con la adrenalina, con ese impacto que produjo en la audiencia Top Gun y esos escenarios donde el protagonista era un avión de combate. Y cada uno tendrá la película que removió sus emociones y que no podrá olvidar en su vida, ¿no? Y entonces, esto es lo que logra un cineasta cuando produce una película. Y quiero hacer acá un parangón, brevemente, entre lo que hace un director de cine y lo que hizo Orson Welles esa víspera de Halloween en 1938. Construir algo para gente que no ve. Porque algo que hace el director de cine es construir una película imaginando cómo despertar emociones en un público que no conoce, en un público que está en la sala de cine y que tiene la total libertad de levantarse y irse cuando quiera. Entonces, al hacer este parangón con la década del 30, cuando Orson Welles hizo su programación de radio, quiero mostrar que las emociones, cuando producimos contenido para personas que no estamos viendo, es mucho más importante todavía de lo que creemos. No solo es importante el contenido, es importante también la forma en que entregamos ese contenido, y la forma tiene que ver directamente con la manera en que gestionamos las emociones de quien está del otro lado. Y voy a dar un ejemplo. Hace unos años me invitaron de una escuela, un profesor de lengua, me pidió que fuera a explicarles a sus chicos, a sus alumnos, que fuera a darles una charla sobre cuento policial negro. En mi vida paralela soy escritor, así que me invitó por esa vida paralela, digamos, a hablarles a los chicos sobre cuento policial negro. Y recuerdo que estuve varios días bastante nervioso por esta invitación, que obviamente acepté cuando me la hizo, pero después estuve bastante nervioso porque no eran adultos. Tenía que explicarle cuento policial negro a chicos de 13, 14 años. No, menos. Eran chicos de 11 o 12 años. Más o menos esa edad. Chicos de 11, 12 años, a los cuales tenía que ir y explicarles conceptos tan abstractos como la tensión, el ritmo, la imprevisión. Y entonces recuerdo haber escrito borradores de cómo encarar el tema, rompí muchas hojas, tiré muchas hojas, y al final llegué a la conclusión de que la única manera que podía explicarles a esos chicos los elementos que componen un cuento policial negro era hacérselos vivir. Y entonces lo que hice fue llevar globos. Llevé globos a esa presentación y les pedí a chicos que voluntariamente tomaran un globo y lo empezaran a inflar. Y no dejaran de inflar hasta tanto yo les dijera que parara. Mientras yo no dijera que parara, tenían que seguir inflando. Al principio fue la sorpresa, la diversión de agarrar sus globos, empezar de a poquito a inflarlos, y empezaron a inflar muy divertidos, se miraban entre ellos.
Pero mientras el globo se iba agrandando, ya las miradas empezaron a ser diferentes. Las miradas empezaron a ser de ¿cuándo me va a decir que pare? Miradas de incertidumbre, miradas de sigo o no sigo. Y yo los miraba y les seguía diciendo, hasta que yo no diga que paren, sigan inflando. Y entonces esa diversión del principio empezó a convertirse en una situación de tensión, porque en algún momento el globo iba a reventar si no me dice que pare. Y entonces yo a algunos les decía, bueno, vos pará, y a otros les decía, vos seguís inflando. Y por supuesto en algún momento un globo reventó. Y cuando el globo reventó, la tensión explotó. Todos los chicos liberaron su tensión. Se empezaron a reír y entendieron, esos chicos, lo que era un cuento policial, una trama en la cual la tensión llega un momento en que se hace insostenible, hasta que se libera de manera explosiva. Estos chicos, casi todos hoy están en la universidad, y con algunos de ellos a veces me encuentro porque viven cerca de mi barrio, y todavía el día de hoy recuerdan los componentes del cuento policial negro y el concepto de tensión. Esto es producto de lo que mencionaba antes. No solo importa lo que voy a transmitir, sino que es extraordinariamente importante la forma en que lo voy a transmitir y cómo voy a manejar esas emociones. Pero estamos hablando de e-learning, estamos hablando de transmitir a estudiantes que están del otro lado, que no vemos, que no sabemos en qué condiciones están atendiendo a la clase, no conocemos su contexto familiar, la situación en la cual se encuentran desde el punto de vista emocional, y con todo eso tenemos que jugar cuando interactuamos a través del e-learning. Entonces, la importancia que tiene esto en el contexto del e-learning, y voy a volver a esta imagen porque es la imagen que nos caracteriza en estos tiempos, entonces la importancia que tiene el e-learning en este contexto ya no radica solo en lo que voy a explicar, sino en cómo voy a jugar con esas emociones. Por supuesto que la trama de la película es importante, pero que Orson Welles o que Alex de la Iglesia me hagan quedar sentado en esa butaca porque no quiero perderme ni un solo minuto de la película, tiene que ver con las emociones que están logrando despertar en mí. Entonces cabe preguntarnos de qué manera pensamos nosotros cómo vamos a despertar las emociones en nuestro interlocutor a la hora de establecer modelos de e-learning efectivos, ¿sí? Modelos de e-learning eficaces. Allí es donde tenemos que apuntar entonces, si tuviera que dar un resumen, digamos, de lo que hemos conversado hasta ahora, diría que como docentes en modelos de e-learning tenemos que convertirnos en directores del cine. Parte de nuestro trabajo, y a esto nos ha empujado este marciano que llegó hace 2 años en forma de COVID-19, tenemos que acostumbrarnos a que no solo debemos ser claros en el mensaje, sino que además debemos aprender a manejar las emociones nuestras y la de nuestro interlocutor, porque eso es lo que le da eficacia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto también es válido cuando estamos hablando de una reunión de trabajo. Si bien estamos hablando de e-learning, muy periféricamente quiero decir, las reuniones de trabajo pueden ser extremadamente aburridas o pueden ser extremadamente divertidas. Y eso no afecta en absoluto el contenido de la reunión. ¿Sí? Pero no es lo mismo que yo esté en una reunión aburriéndome que si estoy en una reunión y encima me divierto. Y dicho esto, entonces, quiero terminar con una frase del amigo Einstein, que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, porque muchas veces, a veces cuando doy estas charlas de metodología de e-learning a docentes de escuelas primarias o docentes universitarios, me dicen, sí, el concepto está muy bien, pero yo no soy una persona creativa. Y mi respuesta es siempre la frase de Einstein, inteligentes somos todos, entonces lo único que falta es divertirse. Si yo sé que el tema lo conozco y tengo la suficiente inteligencia como para poder explicarlo, lo que me falta sumar a esta ecuación es cómo lo hago de manera divertida o cómo me divierto yo haciéndolo.
yo me divertí mucho preparando este webinar que teníamos para el día de hoy. Muchísimas gracias, espero haber estado bien con el tiempo y bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias, Patricio, por tu excelente presentación. Estaba hablando yo, ¿me escuchas? Patricio, sí, era para decirte que realmente me pareció excelente tu presentación y estos marcianos que tenemos, como que dice que nos han rodeado todo el tiempo y nos seguirán rodeando y los tenemos que seguir esperando en el futuro, es un punto bien importante para prepararnos, ¿no? Creo que todos esos eventos fueron, el factor sorpresa fue determinante, ¿no? Entonces, ¿por qué no estar preparado para lo que pueda venir? Por supuesto que, pues, tendríamos que tener mucha suerte y ser adivinos para saber qué viene, ¿no? Pero si realmente como ingenieros, como en las diferentes profesiones, podemos avanzar un poco y ver cómo esta experiencia educativa que vivimos en este momento nos impactó, ¿no? Y que de algo malo salió algo muy bueno, porque pues ahora podemos llegar a más gente a través de ese e-learning. Pero también a la vez tenemos la contraparte, ok, tenemos la herramienta, tenemos todo, pero también tenemos que llegar a los que lo necesitan y esos que necesitan quizás en algún momento están desconectados, no tienen esas funcionalidades, no tienen esa capacidad y también tenemos que ver el factor social, cultural, económico que se tiene alrededor de poder accesar este tipo de herramientas. Entonces, es un punto bien importante que todos debemos trabajar en ese sentido, que los que sí tenemos acceso a esta educación y que sí tenemos acceso y estamos conectados, tenemos una herramienta poderosa en la mano para seguir avanzando, mejorando profesionalmente, y aquellos que no nos tienen aún, organismos como nosotros, instituciones, el Estado, los gobiernos, van a seguir trabajando para poder llegar a aquellos que lo necesitan y en el nivel educativo, en todos los sectores, desde los niños muy pequeños hasta el nivel profesional. Creo que ha sido excelente tu presentación y animo a los demás a seguir en esta línea, ¿no? Tenemos la herramienta, podemos seguir avanzando, podemos seguir aprendiendo y nunca es tarde para aprender. Creo que todos aprendemos cada día algo más, algo nuevo y es la idea, ¿no? Que nos preparemos para el presente, pero también para el futuro y que no nos agarre por sorpresa nuevamente estos extraterrestres, ¿no? Sin duda, así es. Creo que tenemos además muchos elementos que juegan a nuestro favor. No solo el tema de la inteligencia artificial, el manejo de Big Data, del análisis predictivo. Es decir, hoy estamos en mejor situación para poder imaginar cómo va a ser el mundo en el futuro y poder trabajar en el presente, anticiparnos a este tipo de cosas. Y sobre todo, inclusión, ¿no? Que herramientas todos y nadie. Muchas gracias. Hola, sí. Oscar, no sé si nos ayudas a quizás a cerrar los micrófonos de algunos. Sí, lo que decíamos está bueno, y si bien la solución del e-learning fue importantísima para la pandemia, también tenemos que reconocer, y la deuda que tenemos con la sociedad, que no fue para todos, porque las tecnológicas que tienen muchas regiones y personas han hecho que fueron un excelente soporte para muchos niños, pero no para otros. Y eso es una deuda que tenemos todos. Y, Oscar, y no solamente eso, ¿no? Como les decía Patricio, la inclusión, que no se quede nadie atrás y que realmente esté la herramienta disponible para todo. Y no es solamente el punto de vista, acá estamos tratando punto de vista del aprendizaje educativo, ¿no? Pero esta herramienta
va desde el sector salud, educativo, el entretenimiento, etcétera. Así que creo que es una gran oportunidad y es una herramienta poderosa para seguir avanzando. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, de mi parte quiero agradecerte, Patricio, por todo tu participación la mañana de hoy, a todos los que hoy nos acompañaron, y a ti, Oscar, y a través del CCA TELAT por las actividades que realizamos mensualmente con ustedes y estos seminarios tan importantes para toda la región. Mil gracias. Muchas gracias, Celeste, también porque siempre nos acompañas y nos apoyas. Gracias, Patricio, excelente lo tuyo, y muchas gracias a los participantes por haber estado. Oscar, perdón que te interrumpa, tenemos una pregunta ahí en la pantalla de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Dulce que me gustaría responder. Yo no la veo, por eso. Dice, ¿cuál sería el mayor reto para una transformación en el aprendizaje educativo exitoso? En la escuela, quizá algunas resistencias a los cambios, en las familias que tienen falta de acceso a tecnologías o conectividad. Yo creo, como decía Celeste, que no podemos, bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, Dulce. Creo, en primer lugar, que no tenemos que dejar de lado el aspecto social que tiene esto y entender que la adopción de la tecnología, a pesar de que ya desde hace más de una década se ha multiplicado por 6 a lo largo de la humanidad, todavía hay sectores que siguen estando muy relegados, ¿sí? Cuando hablamos de estadísticas, obviamente los números son alentadores, pero cuando empezamos a hurgar un poco más en detalle, vemos que en algunos sectores es mucho más beneficioso que en otros, y tiene que ver fundamentalmente con estos aspectos sociales. Para responder a tu pregunta concretamente, Dulce, para que la transformación sea exitosa, y hablar de exitosa quiere decir de que el resultado final sea un resultado mejor que el que estamos teniendo hoy, como hacemos las cosas, ¿no? Para que esa transformación sea exitosa, creo que tiene que involucrar la transformación de las personas. Y ese involucrar la transformación de las personas tiene que ver con educarnos y prepararnos, pero además ser permeables al cambio, que es parte de tu pregunta también a las resistencias a los cambios. Cuando yo quiero ser exitoso en algo, tengo que estar preparado para cambiar de opinión, para cambiar de visión, para cambiar de estrategia. Porque si no, tengo que aceptar que voy a fracasar ya de antemano. Entonces, la infraestructura de comunicaciones es la base. Y para que tengamos todos, y cuando digo todos, los sectores relegados, los sectores de bajos ingresos, los sectores que tienen también problemáticas relacionadas con los aspectos geográficos, para que todos tengamos esa infraestructura, tienen que participar todos de esto. Y cuando digo todos, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber políticas públicas que además respondan a análisis reales y concretos. He visto en estos últimos tiempos que diferentes organizaciones están impulsando programas de formación para los actores de las políticas públicas. Porque si una política pública depende de mí, pero mi formación es una formación de la década del 50, entonces esa política pública tiene algunos problemas a los que se va a enfrentar y que de alguna manera debemos resolver. Entonces creo que debemos tener políticas públicas, debemos tener la participación de la sociedad civil, debemos tener la participación de las empresas, de todos los sectores involucrados con la innovación, pero por sobre todas las cosas tenemos que tener formación, que es lo que reconoció Orson Welles en 1938, que es donde él se equivocó, en no saber a quién le estaba hablando por radio. Tenemos que tener programas claros de formación en habilidades blandas que nos permitan ser permeables al cambio. El sistema educativo es muy resistente a eso y sobre eso es necesario trabajar.
Gracias, Patricio. ¿Alguien más se anima en Q&A para escribir algo? Bueno, no tenemos más valientes que escriban. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar, que ya recibirán las coordenadas. Gracias, Patricio. Gracias, Celeste. Permitime agradecer a Celeste, a vos, Oscar, por supuesto, a OEA-CITEL, a CCATELAT y a todos los valientes que participaron de este encuentro de hoy. Muchísimas gracias, me siento honrado. Ok. Muchas gracias a ti, Patricio. Encantado. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego y buenas tardes a todos. Gracias, Celeste. Igualmente para ti.